Estoy convencidísimo de que una de las cosas que te genera inseguridad a la hora de pautar ejercicio con tus pacientes pasa por estas tres cosas. No saber si esos ejercicios son los específicos para esa patología en concreto. Algo que se acaba convirtiendo muchas veces en falta de ideas o en esa sensación de que todos los pacientes que tengan la misma patología pues les acabo mandando los mismos ejercicios. Luego, no saber cómo ir haciendo una progresión que vaya más allá de subir solo el peso o la intensidad de los ejercicios y no saber cuál es la dosis óptima entre el no llego o igual me estoy pasando y a ver si va a estar peor. Y si estoy tan convencidísimo es porque a mí me pasa lo mismo y hablo con muchos compis a través de mis redes sociales a los que le pasa lo mismo. Y para mí hay tres razones principales que explican esa inseguridad y que creo que es bueno que conozcas. La primera es realizar un enfoque excesivamente centrado en la estructura. Nos han repetido tanto de la importancia de la anatomía, de la fisiología, de las fases de curación de una lesión, que en ocasiones tengo la sensación de que nos cuesta entender que pautar ejercicio en un paciente con una lesión no es solo buscar un ejercicio que implique trabajar sobre esa zona lesionada, o al menos no lo será siempre, y así lo verás en los diferentes ejemplos que te pondré durante el curso. Por eso, en este módulo te hablaré sobre lo que es realizar un enfoque biopsicosocial de verdad, porque sí, la anatomía es muy importante, conocer las fases de la lesión es muy importante, las características de un tipo de lesión es importante, pero es que hay muchos casos donde el tipo o la dosis del ejercicio, aunque tenga que estar, será lo menos importante. Y cuando ves esto en perspectiva, ganas mucha seguridad, porque ya te voy adelantando que pautar ejercicio en pacientes con dolor o lesionados no es una receta mágica que tengas que seguir a rajatabla. Pautar ejercicio terapéutico es un juego de ensayo y error donde a través de lo que sepamos a nivel de esa evidencia que tenemos disponible actualmente y de lo que saquemos de nuestras experiencias y en base al feedback del paciente, pues iremos viendo hasta qué punto mi paciente va mejorando o no. Para mí, en términos de salud, el que decide al final que el ejercicio está cumpliendo su función es el paciente, porque da igual que utilicemos dosis testadas científicamente en cada patología. Da igual que valoremos objetivamente la mejora de la función. Como da igual que copies los ejercicios que le hagan a Messi para la misma lesión que tu paciente. Si las sensaciones de tu paciente no son buenas, seguramente no será suficiente. Por eso vamos a ver qué es eso de un enfoque biopsicosocial en realidad. Porque cuando entiendes lo que es pautar ejercicios para una persona y no para una patología y lo haces de verdad, ganarás mucha confianza en tus abordajes. Y por eso también, ya como consejo de amigo prácticamente, te aconsejo que te haga dudar todo lo que aprendas relacionado con el ejercicio que se venda como una verdad absoluta del estilo de mira, si tienes un paciente que le pasa esto, haz este ejercicio y su dolor desaparecerá. O de aquellos del haz este trabajo vestibular propioceptivo con inputs sensoriales directamente sobre la parte posterior del hipotálamo chascando los dedos. Te aseguro que todo el contenido que hay alrededor de pautar ejercicio y sin necesidad de sentar cátedra, dentro de su complejidad, es mucho más fácil que todo esto. La segunda razón que para mí está detrás de esa inseguridad a la hora de pautar ejercicio, bueno, para mí y para mucha evidencia ya también, es no aceptar la incertidumbre. Vivimos en una sociedad que nos quiere hacer adictos a la productividad y a la cultura del esfuerzo, a hacer más en menos, a mejorar continuamente, que nos hace creer que eso nos hará ser mejor fisio y tener menos inseguridad. A mí, esa mierda de mentalidad me ha costado ya varias visitas a mi psicóloga. Esa mentalidad, además, genera ansiedad y frustración, porque si crees que nunca es suficiente, que siempre hay algo que mejorar, que tienes que ser como el fisio que ves en Instagram, si no aceptas que hay cosas que no vas a poder saber y no pasa nada, te costará confiar en lo que haces o te castigarás demasiado con ese
no, mi paciente no mejora por esto. El mundo no funciona así. Que te esfuerces mucho te puede acercar más al objetivo y de ese esfuerzo seguro que sacas cosas positivas. Pero nunca te va a garantizar alcanzar un objetivo determinado, ni eliminará nunca esa sensación de no estar seguro de si estás haciendo un buen tratamiento activo con tu paciente. Porque da igual que hagas 3 millones de cursos de ejercicio o de fisioterapia en general, que seguirás dudando si no entiendes que el futuro es impredecible y que hay muchas variables que no van a depender de ti y que no vas a poder controlar para que tu paciente mejore o no. Y es que nadie sabe qué va a pasar. De hecho, tengo entendido que nuestra capacidad de predicción como seres humanos es bastante mala. Entonces, yo te voy a ir durante el curso dando todas las herramientas que conozco a día de hoy para que tu tratamiento sea lo más óptimo e individualizado posible a cada paciente. Pero eso no garantizará que funcione. Entonces, aunque tú de cara al paciente suenes lo más convincente posible, no te preocupes lo más mínimo si acabas con dudas después de una sesión. Confía en lo que sabes, monitoriza a tu paciente, haz cambios en función de su feedback y de los resultados y aprende de ello. Y si esas dudas no se acaban disipando o sientes que al final, pues oye, hay pacientes a los que no llegas a ayudar, no pasa nada. Pregunta, deriva o trátalo en conjunto con otros compañeros. Pero esa incertidumbre hay que aceptarla. Tienes que aceptar que en una primera pauta de ejercicios, por muy afinada que sea, vas a dudar, porque no se puede saber qué pasará. Y sí, parece paradójico, pero aceptar eso acabará haciendo que te sientas más seguro con lo que haces. Te lo aseguro. Cuando acabé la carrera no tenía para nada el hábito de leer artículos científicos. Más bien al contrario. Era de esos de, a ver, bro, que no todo está en los papers, que mira qué profes tan pros tengo que no son tan científicos. Y tenía razón. Pero eso lo pensaba porque mi lóbulo frontal pues estaba también en fase de desarrollo. Luego tuve una época donde cometía el error al contrario. Y es que cuando trataba a un paciente con X etiqueta diagnóstica, buscaba artículos específicos sobre esa etiqueta con la esperanza de encontrar el tratamiento específico y exacto para esa patología. Porque para el cerebro, que trabaja en modo ahorro energético, eso es lo mejor. Si puedo aplicar un protocolo cerradito a una etiqueta, pues no tendré que pensar muchas de las veces. Pero a medida que fui leyendo más, me di cuenta de que los protocolos para calmar nuestra paz mental y organizarnos están bien, pero la realidad es que son bastante absurdos, como te explicaba cuando hablábamos de las fases de una rehab, si lo seguimos a rajatabla, como te decía antes. Y es que no puedes individualizar una pauta de ejercicio solo en base al problema que tiene el paciente, su etiqueta o su objetivo. Y lo mismo con cualquier técnica pasiva realmente. Para poder realizar un abordaje activo individualizado hay que conocer lo mejor posible a tu paciente, a la lesión, a nosotros mismos y a los contextos de ambos. Por eso te he repetido ya tanto lo del abordaje biopsicosocial y por eso vamos a ver qué significa. Pues sorprendentemente, de esto del enfoque biopsicosocial ya se habla desde 1977, cuando George Engel, que es psiquiatra, pues empezaba a explicar que los síntomas quizás deberían conceptualizarse de forma un poquito más amplia, o cuando posteriormente pues dos cirujanos en 1982 desarrollaron las fases iniciales de este modelo al ver que operaban a sus pacientes por causas estructurales y que después de ser operados seguían manteniendo el mismo dolor. Básicamente, el enfoque biopsicosocial trata de atender a todo lo que tenga que ver con los factores bio, es decir, estructurales, sociales y psicológicos de una patología, enfermedad o dolor. Y se suele representar de la forma de la que veis en la imagen. Es verdad que es una forma que está criticada y que cada vez se contextualiza más, primero y principal porque se representa con la misma forma y no necesariamente
va a tener el mismo peso un factor biológico que un factor psicológico que un factor social en cada caso. Tendremos que ser nosotros los que valoremos en nuestro paciente qué factores dentro de todos estos son los más determinantes. Y segundo, porque no es algo lineal. Uno de los problemas que tenemos hoy en día con este modelo es que la gente se lo está llevando literalmente a la clínica y valora factor biológico, valora factor psicológico, valora factor social como si fueran cosas totalmente aisladas y no relacionadas o poco relacionadas, y a partir de ahí trabajo. Y la realidad no es esa. Son factores cambiantes que se retroalimentan unos a otros constantemente, y por eso ya hay lecturas como la que te dejo aquí que hablan de que es un modelo dinámico y complejo. La pregunta que yo me hago siempre es, vamos a ver, si es un modelo que ya está bastante bien descrito y que sabemos que se refleja o que refleja más la realidad, porque todavía se ve poco o relativamente poco, o al menos no como me gustaría, aplicado en nuestro día a día. Pues porque la realidad es que a día de hoy todavía es muy difícil llevárnoslo incluso a la investigación, y tiene todo el sentido del mundo, porque cuanto más complejo entendamos que es el cuerpo y más variables influyan en el dolor o en cualquier patología, más complicado es coger todas esas variables y llevárnoslas a una investigación. Y lo que te vas a encontrar es que hay muchos artículos que tratan de hacer ensayos o experimentos sobre cómo funciona X herramienta o X tratamiento en X dolor, pero dentro de la conceptualización de ese dolor en los criterios de inclusión no tienen en cuenta los factores psicológicos o sociales que pueden estar facilitando, perpetuando o influyendo en ese dolor. Y es un poco la reflexión, o una de las cuantas, que te viene a hacer el estudio que te dejo aquí también citado, que comenta que el examen de los criterios de reclutamiento para los estudios de ejercicio indica que en general no se realizó ninguna evaluación de los factores biopsicosociales. Entonces, volvemos un poco a lo que os he ido recordando desde el principio y me parece súper importante. ¿Cómo narices yo voy a contextualizar una pauta de ejercicio de forma individualizada si no tengo en cuenta los factores determinantes de cada paciente? Y al final eso se convierte en correlación simple de, pues sí, tengo esta patología, tengo este ejercicio y parece que sí que tiene buenos resultados. Por ejemplo, pacientes que hicieron peso muerto mejoraron su dolor lumbar. Ya, vale, pero también encontrarás estudios que igual te dicen que pacientes con dolor lumbar no mejoraron con peso muerto su dolor lumbar, porque resulta que además de hacer peso muerto hay una serie de factores determinantes que tienes que evaluar en cada caso y que van a influir en la individualización de la pauta de ejercicios de ese paciente. En las siguientes clases te voy a explicar de forma más específica qué es eso de factores psicológicos y qué es eso de factores sociales, para que sepas identificarlos mejor en tus pacientes y sepas atenderlos cuando creas que son determinantes en la lesión o dolor de tu paciente. Básicamente se van a describir como factores que aumentan el riesgo de perpetuar ese dolor o que pueden influir en la experiencia de ese dolor o del transcurso de esa lesión. Y puede que los hayas visto también clasificados como banderas, donde los factores psicológicos serían las banderas amarillas, los factores más psicológicos graves o que necesiten de psiquiatría serían las banderas naranjas, las banderas rojas serían motivo de derivación grave, y luego las banderas azules y negras, serían banderas que hacen referencia al entorno laboral y social o más contextual, mejor dicho, que social, del paciente. Durante esta clase te voy a hablar de factores psicológicos de forma específica. Todos están sacados y descritos en los apuntes de un artículo enfocado en la lesión de cruzado anterior, pero sobre esto tenéis bastante más literatura. Lo he hecho así para que quede todo
más estructuradito y tengáis todas las definiciones en un mismo sitio. Y como veréis, a los primeros 4 conceptos realmente son cosas que os va a sonar y que tienen bastante relación entre ellos. Uno de ellos, por ejemplo, sería la autoeficacia, que es la capacidad de o la sensación de poder realizar con éxito una determinada tarea. Un paciente autoeficaz es un paciente hacia el que tenemos que aspirar. Es decir, si de por sí el paciente no es autoeficaz y por su cuenta no se ve nunca con la capacidad de poder realizar los ejercicios o de poder llevar a cabo la recuperación, tendremos que entrar nosotros ahí con nuestra educación para que poco a poco lo vayamos acercando ahí. Un ejemplo de paciente autoeficaz podría ser un paciente dentro de un club deportivo al que no necesitas vendar todos los días porque llega un momento en el que él dice, ok, enséñame a vendarme y me vendo yo. Y dentro de esta autoeficacia ya hay varios estudios que demuestran dentro de la lesión de cruzado anterior, por ejemplo, que está relacionada con la mejora del pronóstico y satisfacción de los pacientes tras la operación. Tiene todo el sentido del mundo. Si yo soy autoeficaz, yo tengo capacidad para gestionarme el proceso y me siento capaz, lo lógico es que las cosas vayan bien. Relacionado con esto, pues tendríamos también la autoconfianza, ¿no? Básicamente es la confianza en ese proceso de capacidad o en esa capacidad. Por eso también está relacionado con la motivación que va a continuación, y dentro de ese tipo de motivación pues entraría la automotivación, también muy relacionada con todo lo anterior, que es esa capacidad de que de forma interna el paciente venga motivado a hacer los ejercicios. Esto lo hablaremos más en clases venideras, pero es algo muy importante. El tema de la automotivación no tiene por qué venir impuesta de un paciente. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y buscar qué es lo que motiva al paciente a hacer los ejercicios. Porque sí, en el mundo deportivo está muy fácil. Si yo trato a futbolistas como suelo tratar, ellos en el momento en el que ven cerca volver al campo o yo saco un baloncito en la rehabilitación, les brillan los ojos y les motiva. Pero en un paciente más clínico, que por ejemplo es sedentario, esto es mucho más complejo. Tenemos que buscar lo que se suele denominar en clases de adherencia el gancho de cada paciente que lo motive a realizar ejercicio y que le favorezca encontrar esa automotivación para hacer los ejercicios en casa. Y muy relacionado con todo esto, pues evidentemente estaría la autoestima de cada uno. Luego, dentro del artículo, hablan del afecto, que básicamente se compone principalmente de las emociones, sentimientos y estados de ánimo, y da especial importancia porque al final son los que pueden repercutir negativamente en el proceso a las emociones negativas, donde entraría la depresión, la ansiedad, confusión, ira, fatiga, etc. Dentro de estos factores psicológicos negativos, uno muy importante es la kinesiofobia, que es el miedo a volver a lesionarse, o se suele definir, como una fobia especial excesiva e irracional al ejercicio debido al miedo a sufrir una lesión o una nueva lesión causada por la actividad o el ejercicio que lo lesionó. Y cuidado con el dato, que se señala que alrededor del 24 o 52% de los no retornados expresaron el miedo a volver a lesionarse. Aquí hay que hacer un apunte y es importante. Evidentemente, si tú has tenido una lesión y cuando la lesión es grave es más común todavía, es normal que tú en fases iniciales tengas miedo a volverte a lesionar. Porque tienes incapacidad funcional, porque tienes dolor, porque todo lo ves negro, porque te queda mucho tiempo por delante que recorrer. Ahí hay que empezar con un trabajo educativo de tranquilo.
volverás a ser el de siempre o vamos a trabajar al menos para ello, pero es normal que esa kinesiofobia esté. Lo que no es normal es que esté cuando el paciente ya tenga la capacidad total para no tener ese miedo, ¿vale? Con esto quiero deciros que sí, es muy importante conocer todo esto de los factores psicosociales, pero es importante también saberlos contextualizar al momento lesional y a cada paciente. Nos habla el artículo también del locus de control, que hace referencia a locus de control interno o locus de control externo o accidental, si es un poco de los dos. Básicamente las personas con un alto locus de control interno suelen pensar que el resultado es de cualquier acto o de cualquier hecho es consecuencia directa de sus acciones. Es decir, que si tengo un paciente que tiene por contra un locus de control externo, o más bien que es el típico paciente que asume que lo que le pasa bueno es consecuencia de otros, pero que lo que le pasa malo es consecuencia de él, que es a los que yo amablemente llamo pacientes cenizo, pues vamos a tener que medir mucho nuestras palabras o nuestro trabajo educativo para potenciar todo lo que hemos visto anteriormente, porque es probable que ese paciente cenizo tenga baja autoestima o le cueste mucho encontrar una motivación o sea muy poco autoeficaz, etcétera, etcétera, etcétera. Que es un poco lo que os pongo en este cuadro resumen, que también tenéis en el artículo, para finalizar la clase, para contextualizar esto que os acabo de decir, que los factores psicológicos, además de tener que ver con todos los demás determinantes de la salud, dentro de ellos mismos no los podemos ver por separados. Evidentemente, pues la autoestima estará relacionada con la capacidad de automotivación, autoeficacia, locus de... Todavía no tengo experiencia suficiente en el uso de cuestionarios para valorar todos estos aspectos psicológicos que has aprendido en la clase anterior. Así que no sería honesto por mi parte que me pusiera aquí a explicarte cada uno de ellos. Y como estás viendo, pues tampoco me gusta hacerte perder el tiempo mientras yo leo diapos. Así que he resumido en los apuntes los cuestionarios que se suelen utilizar para valorar cada factor psicológico de los que hemos hablado, y además he añadido una carpeta con más cuestionarios para diferentes patologías en la descripción de la clase, y así pues los puedes revisar siempre que creas que lo vas a necesitar. Pero aquí hay dos preguntas importantes a resolver antes de ponerte a pautar ejercicio. La primera es: ¿cuándo es necesario utilizar estos cuestionarios? Y la segunda es: ¿cuándo hay que pensar en derivar o que quizás necesitamos ayuda en el proceso lesional de un psicólogo o psicóloga? Para lo primero te diría que siempre que la lesión sea de larga duración no está de más meterlos. Es una buena herramienta para ver la situación inicial y compararlo a medida que va pasando el tiempo para ver si el paciente va afrontando mejor ese problema. Te diría que el utilizarlos o no para mí se basaría en las sensaciones de la primera entrevista o durante el transcurso de la sesión. Pensaría en utilizarlos en esos pacientes que durante el motivo de consulta, por ejemplo, más que de su lesión te hablan de sus consecuencias en el estilo de vida, del estilo de, oye, no voy a volver a ser el de antes, es que me quita la motivación de hacer nada, es que me genera mucha ansiedad, es que me está pasando factura en mi día a día. Ahora bien, y esto también nos sirve para ir contestando el cuándo pensar en derivar. Es importante contextualizar esto de los aspectos psicológicos para no caer en el catastrofismo demasiado pronto. Al final, que alguien tenga miedo después de lesionarse y o tenga momentos malos es totalmente normal. Este tipo de cuestionarios y lo que observemos a nivel de conducta en nuestro paciente lesionado nos ayudará cuando esa normalidad transcurso que epidemiológicamente hablando hemos visto en una lesión. Saber cuándo se sale de lo normal o no a veces es complicado.
además de que no son temas fáciles de comunicar al paciente. Obviando casos donde podría ser muy evidente que algo no va bien a nivel de salud mental o de que no es una cosa de un mal día, el consejo que a mí normalmente me han transmitido compis psicólogos es, por ejemplo, el de derivar cuando un problema se alargue más en el tiempo de lo que debería, como el hecho de que por mucho que estemos intentando buscar ganchos con ejercicio que motiven al paciente, no consigamos después de mucho tiempo que lo siga afrontando de una forma muy pesimista, muy catastrofista o que le genere ansiedad en su día a día. Te voy a dejar en la siguiente clase un par de casos clínicos que ya incluyen el curso de esguince de tobillo que creo que reflejan bien en casos reales de una lesión. Control interno, etcétera, etcétera, etcétera. Os resumo muy brevemente y sin entrar demasiado en detalle, pero vamos, cualquier duda me la podéis preguntar por comentarios. El primer caso es el de un chaval de 12 años, el cual me viene con la etiqueta diagnóstica de rotura muscular en el aductor y el coordinador de mi club, que fue el que me pidió la cita, me avisó que el fisio particular le había dicho a este chaval de 12 años que con esa lesión podía estar hasta 2 meses parado. Ese chaval viene a consulta con el papá, yo le hago la historia clínica y lo primero con lo que me encuentro es que el mecanismo lesional había sido levantándose de la silla del colegio, lo cual no cuadra ya con una rotura muscular de 2 meses de evolución. El tema es que el chaval tenía dolor muy cercano a la inserción del aductor en la ingle, que él decía que era muy incapacitante, muy agudo, no le dejaba ni caminar y el fisio privado al que había llevado el papá a este nene le había hecho una ecografía y como no lo veía claro, le había dicho que era probable que hubiese una rotura muscular y que con esa clínica, pues obviamente buen pronóstico no iba a tener. Yo seguí con la exploración funcional y para mi sorpresa lo que yo encontré no era de un dolor con comportamiento mecánico. Le hice diferentes tests que se recomiendan ortopédicos a la hora de valorar un groin pain y el dolor variaba mucho. Habían posiciones donde no le dolía nada, otras que le dolía un poco, pero en ninguna posición el dolor era tan magnificado como él describía. De hecho, cuando yo le pedí que me dijera cuánto dolor tenía en diferentes test, del 1 al 10, siendo 10 un dolor insufrible e inaguantable, él en muchos me decía 9 sin ni siquiera cambiar la expresión del rostro. Entonces, eso a mí ya me hizo saltar las alarmas porque ahí había algo que no cuadraba. O sea, lo que él decía no se correspondía a lo que yo estaba viendo en los test funcionales ni a lo que yo había recogido en la historia clínica, porque un aductor no se rompe, salvo que tengas algún tipo de patología subyacente muy heavy detrás, levantándote de la silla. Y en el caso este no había ninguna patología subyacente detrás ni ninguna historia que facilitara que ese músculo se rompiera tan fácilmente. Como el papá estaba tan asustado, ese fin de semana incluso, por el seguro que ellos tenían privado, le pidió una resonancia. Y yo le dije que, ok, que se la hiciera y que al día siguiente, o sea, y cada semana siguiente, yo volví a ver al chaval. Cuando el papá me trajo esa resonancia, se confirmó un poco lo que yo ya sospechaba. Ese aductor estaba perfectamente, mientras que el nene seguía diciendo que le dolía muchísimo y que no podía ni caminar. Yo, en casos así, lo que trato de hacer es desviar la atención del dolor para ver cómo reacciona el nene eh, a los diferentes test funcionales. Y en el momento en el que yo saqué un balón a pasear para hacer diferentes test,
y que el nene perdiera la atención de lo que estaba haciendo, él seguía diciendo que le dolía un 9/10, pero funcionalmente la sensación de función, de ver cómo se movía, era mucho mejor. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que ese nene está magnificando su experiencia de dolor. Lo que yo no entiendo es el por qué. Y yo planteo dos hipótesis. Hipótesis jodida, puede ser que estemos hablando ante un caso de abusos sexuales o similar, donde el nene está fingiendo el dolor porque nadie quiere que se acerque a sus zonas íntimas. Es una hipótesis jodida, pero no sería el primer caso. Hipótesis 2, ese nene, por el motivo que sea, no quiere jugar. No quiere jugar. Entonces, yo hablo con su entrenador y hablo con el psicólogo. Ambos coinciden en mi hipótesis porque me cuentan que es un nene que ya tiene antecedentes de periodos donde se ha puesto muy nervioso o no gestionaba bien el jugar o dejar de jugar, porque además es portero. No sé si es muy futbolero o no, pero el portero siempre es una posición que tiene más presión de lo habitual, porque cuando tú fallas, joden más al resto que si fallan los demás, y entonces derivo al psicólogo. Después de una sesión con el psicólogo, el nene estaba mucho mejor porque admitió que realmente no tenía muchas ganas de jugar porque tenía miedo a, a fallar. Y ante eso, lo que decimos el psicólogo y yo es trasladarle el mensaje al nene que se pusiera a entrenar sin problema y que entrenara bien no significaba que iba a jugar y que él jugaría cuando sus sensaciones eran buenas para ello. Y así fue. A los 2 días el nene se fue a entrenar y se olvidó completamente del dolor. Yo ese entrenamiento fui a verlo para ver si se quejaba en algún momento y no se quejó. De hecho, en ese entrenamiento vino el papá incluso a pedirme disculpas porque él se sentía responsable también por cómo el nene había gestionado ese dolor, ya que el papá sí que tuvo en meses anteriores una rotura fuerte de aductor y como a él le costó recuperarse de la misma, pues mal influenció a su hijo con mensajes del estilo de no, pues ten mucho cuidado, a ver si te vas a hacer más daño, etcétera, etcétera. Entonces, el caso anterior sería un caso donde a mí me saltan las alarmas por encontrarme con cosas que no cuadran. Y a veces cosas que no cuadran son cosas tan simples como que no haya un mecanismo lesional acorde a la lesión que supuestamente se describe o que el dolor que él transmite como un dolor insufrible no se corresponda con los test funcionales. Y afortunadamente, pues en este caso fue algo bastante natural como tener miedo a jugar, pero como os digo, pues detrás de ese tipo de historias pueden haber más cosas importantes a tener en cuenta. Y el segundo caso es el caso de una niña adolescente, esta vez sí relacionado con el tobillo, que viene a consulta por haber sufrido un esguince leve de tobillo. Hacemos todo el proceso, que veréis durante el curso que suelo hacer ante un esguince leve, y a la semana siguiente vuelve que está mucho mejor. Entonces, retoma los entrenamientos. Pasan 2 semanas y esta chiquita deja de entrenar y vuelve porque sigue con molestias. Pero funcionalmente ese tobillo está muy bien y a nivel de exploración funcional, sensitiva y demás, no hay nada que me llame la atención. Entonces, yo a esta chica le digo que no se preocupe, que son dolores residuales, que yo la vendo hasta que sus sensaciones sean de estar al 100%, pero que siga entrenando. Para mi sorpresa, a la semana siguiente, esta chica vuelve a consulta y me dice que todavía no ha entrenado y
sigue con molestias y que le da pinchazos muy dolorosos y es muy agudo y que con ese dolor no puede entrenar. Pero otra vez, a la hora de explorarla, lo que ella me cuenta no se corresponde con lo que yo veo a nivel de exploración funcional, ya que ella me decía que tenía pinchazos, pero a la hora de mantener equilibrio o hacer recepciones con ese pie, eso no reproducía el dolor. Así que yo insisto en educarle en que no se preocupe, que son dolores residuales y que, bueno, a veces son más agudos de lo que nos gustaría, pero que con el tema del vendaje, si puede gestionar ese dolor, siga entrenando, que eso le vendrá bien. Para mi sorpresa, pasa un mes, ya cuarta semana, ya la semana siguiente vuelve y me dice que intentó entrenar, pero que no, que le duele mucho y que con esos pinchazos no puede entrenar. A mí primero me saltan las alarmas de, ok, me he comido algo en la exploración, puede que haya alguna afectación neural, puede que haya una neuropatía detrás, puede que haya algo que he pasado por alto y que explique el por qué sigue teniendo ese dolor tan agudo cuando el aspecto y la función es tan buena. La vuelvo a reevaluar y no encuentro nada. Así que le transmito el mismo mensaje, pero esta vez además hablo con la entrenadora. Y la entrenadora me dice que no me preocupe, que esta chica normalmente hace lo que sea por no entrenar porque viene de una familia desestructurada donde la mamá y el papá están separados. Al papá le encanta que ella juegue a fútbol, a la mamá no le hace mucha gracia y la niña, por lo visto, va más al fútbol por el papá que por la mamá. Y entendiendo que porque no hayan historias, la niña no deja de entrenar. En este caso, en concreto, no decidí que fuera necesario que la nena fuera a psicólogo de momento. Ya os digo que fue casos de hace poco y sigo viéndola a día de hoy, pero para mí este entorno familiar o todos los factores psicosociales derivados de ese entorno puede que estén influyendo mucho más en cómo está gestionando ella ese dolor y el querer volver al fútbol o no, que realmente lo que pueda estar pasando en el tejido en, en esa zona, porque ella durante el día funciona bien. A día de hoy veremos cómo evoluciona, aun con vendaje. La nena sí que se ha reincorporado a los entrenamientos y en principio ha vuelto toda la normalidad, aunque sigue diciendo que de vez en cuando tiene molestias. No sé hasta qué punto realmente puede haber algo ahí residual que seguir tratando, como estamos haciendo, o no sé hasta qué punto ella con ello se guarda el comodín de la llamada para dejar de entrenar cuando lo crea necesario. Los factores psicológicos aplicados al ejercicio hacen todavía más grande el abanico de ideas con las que podemos trabajar activamente con nuestro paciente en una determinada lesión o dolor. De hecho, la falta de creatividad o el miedo a ser creativo sería esa tercera razón que no te dije por la que creo que muchas veces tenemos inseguridad. Si cada paciente es un mundo y hay tantas variables que tenemos que tener en cuenta, tienes que entender que habrá muchas veces donde tendrás que ser creativo o creativa y en base a la necesidad específica de tu paciente buscar algo que se ajuste a lo que quieres con lo que tienes. Vale, y ahora vamos con lo práctico. ¿Cómo me llevo todo esto de los factores psicológicos a la aplicación del ejercicio en mi paciente? Pues vamos a ver bastantes ejemplos que seguro que te dan muchas ideas a partir de este esquemita que yo siempre trato de tener en la cabeza. Cuando el paciente tenga kinesofobia, o mejor dicho, consideres que la kinesofobia es determinante en su caso, a la hora de pautar ejercicio tendrás en mente una exposición gradual que vaya de menos a más en ese ejercicio. Cuando creas que el paciente tiene hipervigilancia, es decir, tiene excesivo foco en su dolor o en su zona lesionada,
será interesante que a la hora de practicar o realizar los ejercicios añadas un trabajo cognitivo o distracciones que le desvíen el foco atencional de esa zona lesionada o de ese dolor de cara a ver hasta qué punto eso modula el dolor y mejora la ejecución del ejercicio, por ejemplo. Cuando el paciente esté en una etapa de sufrimiento, donde por ejemplo esté en una lesión larga, sea un dolor crónico o lleve mucho tiempo con ello, un punto importante es que a esos ejercicios le añadamos juego, por ejemplo, para que sea divertido. Porque sí, para nosotros es muy fácil decir, no, es que mi paciente no hace los ejercicios. Ya, pero es que hacer ejercicio, si no tienes motivación, como veíamos en la clase anterior, muchas veces es aburrido. Y no es lo mismo que a mi paciente le ponga a hacer sentadillas, que a mi paciente le ponga a hacer sentadillas, pero que cada vez que se levante tire a canasta porque sé que le gusta el baloncesto, por ejemplo. Y luego, muy relacionado, con la hipervigilancia también, si consideramos que nuestro paciente tiene un patrón protector, una adaptación antiálgica a un problema que se ha perpetuado en el tiempo y que ahora le está pasando consecuencia, es importante que dentro del trabajo o del ejercicio terapéutico tengamos en mente la variabilidad de darle diferentes estímulos, ¿vale? Vamos a ver ejemplos que así lo veréis mucho más claro, ¿vale? Empezamos por el tema de la kinesiofobia y exposición gradual. Todo lo que veis aquí es en letra, pero son casos clínicos reales que yo he tenido. Uno de los momentos donde me encuentro kinesiofobia en mis pacientes es en fases iniciales de una fractura de muñeca o en una fractura de pie, especialmente cuando después de tener una mínima funcionalidad llega el momento de empezar a trabajar con más normalidad y de pisar en el suelo con ese pie o de apoyar o cargar el cuerpo en esa mano y el paciente le da miedo. Pues una exposición gradual de cara a ese tipo de paciente sería empezar, por ejemplo, utilizando un fitball o una superficie plana. Y entonces yo le pido al paciente que deje caer un poco el peso sobre ese fitball apoyado en la pared. Si vemos que va bien y lo tolera, cuando coja más confianza, la progresión puede ser apoyar esa mano en la camilla. Es decir, el paciente está de pie y apoya las manos sobre la camilla y ahí va cargando poco a poco su peso. Tiene menos carga, la superficie es blandita y eso le va a dar más seguridad y va a ir reduciendo su miedo. Que ya consigue apoyar bien fuerte y en tiempo en superficie plana y con carga parcial, pues nos vamos a la pared y lo mismo que hacíamos apoyado en el fútbol lo hago ya apoyado sobre una superficie dura. Que ya lo tolera bien y la kinesiofobia está disminuyendo y hace las cosas con más confianza, perfecto, nos vamos al suelo. Es una progresión muy sencillita, no tiene por qué ser siempre aplicada así, pero es un poco para que entendáis qué es eso de la exposición gradual enfocada a la kinesiofobia, ¿vale? Otro ejemplo, una rotura de isquio, miedo al sprint. Según la literatura, hay casos que si la lesión no es grave, realmente el paciente puede empezar a correr la primera semana prácticamente, pero yo entiendo que es algo que da mucho respeto, porque si tú sentiste un latigazo cuando estabas haciendo un sprint, pues volver a correr es algo que a algunos pacientes pues les puede costar un poco porque al final el dolor se aprende y el paciente con lo que se queda muchas veces es que con ese gesto es con el que se hizo daño. Pues una forma de hacerlo de forma progresiva sería empezar con movimientos analíticos y en vez de que vaya corriendo, aunque yo crea que está capacitado para hacerlo, le pido movimientos analíticos de esa rodilla. Luego progreso hacia que haga un movimiento de marcha
en estático y voy aumentando su confianza y voy metiendo en la cabeza que puede hacer ese movimiento sin dolor y que seguramente está capacitado. De ahí ya me voy a una carrera suave y cuando eso esté tolerado ya paso al sprint. Pero hago esos pasos previos de trabajar, por ejemplo, en estático y no ir directamente a la carrera, aunque yo crea que esté capacitado porque no tiene prácticamente dolor en fases iniciales. O un caso que además no tuve, o sea, que tuve no hace mucho, una cirugía de ligamento cruzado anterior, miedo a flexionar. Sigue habiendo muchos traumatólogos que son excesivamente conservadores en fases iniciales, especialmente cuando hay lesión de menisco. Esto en muchos pacientes se traduce en llegar al mes y medio y prácticamente no tener la flexión de 90 grados. Claro, son pacientes que reciben las pautas iniciales de ni se te ocurra pisar, ten mucho cuidado cuando apoyes la pierna, no fuerces la movilidad porque te he suturado los meniscos y te los vas a reventar. La literatura no dice eso, pero bueno, eso es otro tema. Pero el tema aquí es que en esos casos te puedes encontrar con pacientes que por tiempo ya deberían tener una movilidad más óptima y que les supone verdadero pavor mover esa rodilla. Si encima llega el fisio de turno que en vez de tener un poquito de tacto y tener estas cosas en cuenta se pone a forzar esa rodilla como un loco, pues lo lógico es que la acabe moviendo, pero que perpetúe ese miedo al movimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de forma progresiva? Pues empezar en rango tolerado. Ok, ¿hasta dónde puedes llegar sin dolor o con confianza? Ahí nos quedamos y vamos activando ya el componente activo. Esto lo verás en las premisas de la movilidad, pero no es lo mismo trabajar movilidad de forma pasiva que de forma activa. De forma activa siempre será mucho más nutritivo y los cambios serán mucho más específicos, reales y perdurarán más en el tiempo. A partir de ahí, ¿cómo puedo hacer, que esto lo verás mejor en la clase de valoración y razonamiento clínico, que ese paciente mueva con menos dolor en rangos que para él no eran tolerados o tenía miedo? Vamos a buscar algo que modifique los síntomas. ¿Cómo? Puedo jugar con técnicas de movilización con movimiento con terapia manual. Puedo jugar con vendaje. Puedo jugar con desviar el foco atencional a ver si eso modifica el rango, que muchas veces pasa, porque si él tiene mucho miedo a mover, tendrá el foco atencional muy puesto en la rodilla y en el momento en el que yo le saco de ahí, mejora. El ejemplo que yo utilicé en este caso, tenía el vídeo pero no lo he encontrado, si lo acabo encontrando algún día os lo pasaré. Él estaba tumbado boca arriba en la camilla y con una cinta de estas de movilización con movimiento, que es como una especie de cinturón o una cinta de estas con las que se cierran las maletas, él se sujetaba la rodilla, de tal forma que por gravedad la rodilla quedaba aquí y la gravedad tendía hacia la flexión. Entonces yo ahí trabajaba con él la extensión y que luego bajara activamente hacia la flexión y utilizaba la gravedad para favorecer el movimiento, porque estamos hablando de un chico que casi a los 2 meses no llegaba ni a los 90 grados. Y como él estaba centrado en aguantarse la rodilla, yo ahí conseguía ya desviar algo el foco atencional y además mientras yo le ayudaba a asistir al movimiento, le iba haciendo desafíos cognitivos del estilo de contesta estas operaciones o resuelve estas ecuaciones o problemas o lo que se os ocurra. O otra cosa que hice con él fue jugar con rangos. Y yo le decía, mira, el rango máximo tolerado hacia abajo es número 3, el medio es 2 y arriba del todo es 1. Y él tenía que estar pendiente no de bajar la rodilla, que puede ser algo que tenga muy asociado a ese dolor, sino estaba pendiente al número. Entonces no es lo mismo, y esto es una forma también de desviar el foco atencional, que tú le digas a un paciente flexiona la rodilla
que sabe que es algo que le duela, a que le digas, no, mira, este rango es 3. Cuando yo te diga 3, vas a 3. Es una tontería, pero son más ideas que podéis ir probando con vuestros pacientes. Y a partir de ahí, evidentemente, evolucionar hacia la carga, porque como os he comentado, todo lo que sea trabajo de movilidad en carga o de forma activa, siempre que sea tolerado, evidentemente, va a ser mucho más nutritivo para mejorar esa movilidad que no hacerlo de forma pasiva o de forma pasiva asistida. Vamos ahora con la hipervigilancia. Dentro de una cirugía de cruzado anterior, como os he comentado con este caso, tendréis muchos casos donde el paciente en primeras fases tenga excesivo foco atencional en esa rodilla. No siempre es un problema, pero es algo a tener en cuenta, especialmente cuando se alargue en el tiempo, que es lo que pasó en este caso, que posiblemente es el caso más heavy que yo he tratado de una tendinopatía y que es posiblemente el caso más heavy donde yo he visto la importancia de los factores contextuales en un paciente. Básicamente era un chico joven, 23 años, que quería ser futbolista profesional, llevaba 3 años en equipos semiprofesionales y no conseguía dar el salto, aun teniendo capacidad y representante para ello, porque la tendinopatía no le dejaba jugar más de 3 meses seguidos. Y el problema fue aquí que llevaba 3 años de un peregrinaje médico de locos. O sea, para tener 23 años le habían hecho ya 3 cirugías, que eso no lo había visto yo en la vida, que de forma tan temprana y en gente tan joven pensaban en cirugía ante una tendinopatía. Le habían hecho de todo a nivel de fisio, con invasiva, con diatermias, con mil historias, y a nivel de ejercicio nunca había salido de los básicos. Y además tenía una actitud muy de cenizo, como os decía yo anteriormente. Y eso es consecuencia de llevar 3 años con dolor y de ver que tú tienes un objetivo que no estás pudiendo cumplir porque esa lesión no mejora. Hablamos de un paciente, para que os hagáis una idea, que me mandaba audios de 15 minutos solo cuestionándose el por qué le pasaba unas cosas o no les pasaba otras. En resumen, y a lo que voy. Este paciente, yo empecé con una pauta de ejercicios básica para la tendinopatía, donde fui progresando para meter carga y no mejoraba como yo esperaba. Como venía de 3 años donde prácticamente el tratamiento activo había sido anecdótico, yo daba por supuesto que en el momento en el que empezara a mover un poco y entendiera y le quitara de la cabeza muchas falsas creencias que tenía instauradas sobre su tendinopatía, iba a mejorar rápidamente. Pero no fue así. Y le acabé pidiendo ayuda a Álvaro Altuve, que igual lo conocéis en redes porque divulga mogollón sobre tendón y es un verdadero crack de tendón. Y básicamente lo que me dijo es, tío, yo creo que estás haciendo las cosas bien. Lo único que yo creo que te puede ayudar a sacar todavía más su cabeza de ese círculo en el que se ha metido es que te lo lleves a un campo de fútbol. Al final, él quiere jugar al fútbol. ¿Qué le va a motivar más que ver que puede jugar al fútbol? Y dije, pues tienes razón. Vamos a intentar tratar esa hipervigilancia desviando el foco atencional, cambiando el entorno. Y fue acojonante. Y perdonad la expresión. Pero el primer día en campo yo hice una rutina muy parecida a la que hacíamos en gimnasio, pero incluyendo el balón de por medio, lo que os he comentado de no es lo mismo hacer una sentadilla que una sentadilla con remate de cabeza, o no es lo mismo hacer una aceleración corta que acabe en pase o que no acabe en pase. Y fue increíble, porque eso fue un antes y un después en su tratamiento. Al final no fue magia, quiero decir, necesitó de un par de meses de trabajo activo para empezar con su equipo, ya sin necesitarme, y
acarreó molestias durante una temporada, pero al menos fueron molestias que pudo tolerar y que le permitieron volver a su práctica deportiva. Y en este caso fue el cambio de entorno lo que le hizo Chip. Y os lo pongo como caso, no para que lo tengáis siempre en cuenta, porque no siempre va a ser así, pero sí para que veáis la importancia de individualizar y cómo puede cambiar un tratamiento a otro teniendo el mismo problema en función de los factores determinantes de cada uno. Vale, para pacientes con dolor crónico, con lesiones de larga duración, para pacientes donde ya tengan instaurado ese sufrimiento de, joder, llevo mucho tiempo con esto y no mejoro, lo mejor de cara a pautar ejercicio terapéutico es hacerlo de forma divertida. Para mí es una premisa muy importante que trato de llevarme siempre a clínica, y es que cuanto más complejo sea el problema o más tiempo lleve el paciente arrastrándolo, más sencillo y más divertido se lo tengo que tratar de hacer todo, porque ya llevará suficiente detrás y le habrá dado a él suficientemente vueltas como para que llegue yo a marearlo más. Además de que los básicos ocurren. O sea, si tienes un poco de empatía y has entrenado fuerza alguna vez, sabes que no es lo mismo hacer una sentadilla que hacer una sentadilla con juego o con competición de por medio o con diferentes historias relacionadas con el juego. Y ya para acabar, el hecho de romper un patrón protector jugando con la variabilidad. Os he puesto el típico ejemplo de dolor al flexionar la espalda, donde llega el trauma de turno y te dice no, no flexiones. Pues no, eso no va así. En el módulo de movimiento y dolor hablaremos más de cómo se adapta el movimiento al dolor y cuándo es importante darle más variabilidad al movimiento y cuándo podemos hablar de movimientos adaptativos o no adaptativos, pero no podemos hacer correlaciones simples ante una lesión o dolor del estilo de no. Si te duele cuando flexionas la espalda es porque la culpa es de flexionar la espalda y entonces no tienes que flexionar la espalda. No, estás haciendo que sea menos adaptable ese paciente y que perpetúe su dolor, porque si lo que le duele es el flexionar la espalda, a nivel funcional, a nivel de ejercicio, lo que necesitará igual es capacidad para flexionar la espalda, porque igual, más allá de la fuente que tú hayas detectado que puede estar influyendo en ese dolor, el hecho de que tenga poca capacidad para realizar ese movimiento por un tema de fatiga puede ser uno de los causantes que haya hecho que flexionar la espalda sea doloroso. Si tú encima se lo prohíbes y eso va acompañado, como pasa muchas veces, de nocebos del estilo de no, es que encima eso es lesivo, no lo hagas más, estás favoreciendo un campo de cultivo para que ese paciente tenga dolor crónico lumbar de por vida, porque estás impidiendo que mejore su capacidad, le estás instaurando unas creencias que a nivel de factor psicosocial van a influir negativamente en ese dolor y al final lo estás haciendo menos adaptables. Y los seres humanos somos seres dinámicos, complejos y adaptables. Entonces, ante ese tipo de casos, el mensaje debería ser el contrario, de oye, no, a esa espalda vamos a darle más capacidad y adaptabilidad para que esa flexión lumbar deje de doler. Y si en fases iniciales duele, pues no lo haremos y lo adaptaremos con ejemplos como hemos ido viendo o atendiendo a factores como hemos ido viendo o como verás a lo largo del curso. Pero no podemos prohibir el movimiento. El movimiento no se prohíbe, se gestiona, que son las cosas que más me veréis repetir en... Si todavía te cuesta visualizar
o te pierdes un poco con todos estos ejemplos que te he ido comentando, no te preocupes. Al final estas clases simplemente son una puesta en contexto para que entiendas que los factores psicosociales muchas veces en muchas lesiones o en muchos pacientes con dolor son determinantes y a la hora de pautar ejercicio hay que tenerlos en cuenta porque, como alguna vez igual me has visto también decir, rehabilitar no es entrenar a pacientes con dolor, ¿vale? Entonces, tranquilo, cualquier duda me la puedes dejar en comentarios, pero sobre esto en el módulo de ejercicio hablaremos más y con más ejemplos. Veamos ahora un poco sobre factores sociales. Yo soy un friki de todo lo que tiene que ver con la conducta, es decir, me encanta leer sobre el por qué hacemos lo que hacemos o por qué nos comportamos como nos comportamos, y eso cuando me lo llevé a la fisioterapia me llevó a leer sobre los factores sociales porque yo empecé a entender que muchas cosas de nuestro entorno y de la sociedad que no dependen de nosotros influyen mucho en nuestro día a día y en nuestra lesión y dolor. Por lo tanto, no voy a ser muy extenso. Si tenéis más información os la dejaré en los apuntes y en la descripción de la clase como siempre, porque tenía preparada una clase bastante turra, pero entiendo que no es necesario que la dé siempre que veas en perspectiva a lo que me refiero. Básicamente los factores sociales que pueden influir en nuestra persona y por tanto en nuestra lesión o dolor son aquellos relacionados con las relaciones sociales, como puede ser nuestra familia, amigos o pareja, nuestro estatus socioeconómico, es decir, si disponemos de vivienda propia, nuestras condiciones laborales, nuestra libertad económica, nuestro sueldo laboral, así como la educación que hemos recibido y la cultura en la que hemos nacido. Te dejo ejemplos de cada cosa, pero como te he dicho, voy a ser bastante breve, no te voy a dar la turra, simplemente es para que lo veas en contexto, pero todo esto se podría ampliar mucho más y tiene bastante más relevancia de la que muchas veces pensamos. Dentro de las relaciones sociales, pues evidentemente que un paciente se sienta solo o no disponga de relaciones sociales mínimas va a influir en su recuperación, porque somos animales sociales y necesitamos socializarnos, y que un paciente se sienta solo es un problema que va a influir en su recuperación. ¿Cómo nos influye nuestra nuestro entorno social? Muchas veces también va a ser determinante. De hecho, hay estudios muy chulos relacionados con dolor que nos vienen a decir que el dolor se aprende y que los niños gestionan el dolor de forma muy similar a lo que ven hacer a los papás en casa. Y esto para ti y para llevártelo a la clínica será importante cada vez que trates a un niño lesionado, porque cuando un niño lesionado se atasque o consideres que no está gestionando bien su experiencia de dolor o no está gestionando bien su lesión, es al papá o a la mamá al que le tendrás que explicar por dónde van los tiros. A mí eso me pasó, por ejemplo, con un niño muy pequeño con un esguince de tobillo al que escayolaron. Y yo le expliqué al papá que la escayola no era necesaria y se la quité. Pues el papá no lo entendía y llegó un momento en el que era súper curioso porque el niño cuando estaba conmigo hacía de todo sin dolor y cuando veía al papá empezaba a cojear. Hasta que el papá se dio cuenta de que cuando venía conmigo no cojeaba y cuando iba con él cojeaba. Y se dio cuenta de que esa cojera no era cojera fruto del dolor, era una cojera fruto de no, es que mi papá me está diciendo que no tengo que moverlo porque el médico le ha dicho que es peligroso. Entonces yo confío más en mi papá que en mi fisio. Pues si mi papá me dice que tenga cuidado, cuando voy con mi papá, cojeo. Pues es un ejemplo tonto de cómo tener en cuenta esa relación social aplicada al ejercicio. Y luego
estudios de este estilo son bastante significativos también, donde, por ejemplo, se demostró que la prevalencia de dolor severo en hombro, brazo y rodilla, pierna es significativamente menor en los grupos de estatus socioeconómico más alto. Sobre esto hay bastante estudiado y básicamente el resumen es: si el paciente es pobre o no tiene un estatus mediano, tiene muchas más posibilidades de tener problemas o de que se cronifiquen sus problemas. Hay diferentes explicaciones para ello. La más básica es entender que alguien que no tenga recursos o libertad económica normalmente va a tener menor acceso a recursos básicos como son una buena educación, una buena alimentación, buenos hábitos, etcétera, 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 ¿vale? Luego, muy relacionado también con el tema del estatus, está no solo el tema económico, sino el que asociamos nosotros a tener estatus. Vivimos en una era de la cultura del esfuerzo, de la productividad, donde se nos está haciendo creer que tener éxito es estar encima de la pirámide, y si no estoy encima de la pirámide o llego a lo que yo veo en mis redes sociales, no puedo tener éxito en la vida. Y ese sentimiento de incapacidad o de no llegar es frustrante y genera estrés. Y el estrés es algo que también tenemos que tener en cuenta. Sobre esto hay un libro muy chulo que es el por qué las cebras no tienen úlcera. Si es un tema que te interesa, básicamente aquí el autor, que es Robert Sapolsky, que me flipa, habla de cómo influye el estrés en todas las esferas de nuestra vida, y básicamente el mensaje general que yo saqué es el de: el estrés es positivo, de hecho el ejercicio estresa. Lo que no es positivo es que el estrés viva constantemente en picos altos, es decir, el estrés no es malo, de hecho es positivo. Lo que es malo es que ese estrés se mantenga demasiado en el tiempo o sea de forma descontrolada. Esto lo vais a ver en muchísimos pacientes que vienen acelerados porque tienen mogollón de trabajo, que viven con ansiedad, que viven frustrados porque no consiguen sus objetivos. Espero estar transmitiendo bien a qué tipo de paciente me refiero. Pues si ese paciente además ya hace deporte, igual lo que necesita no es ejercicio que le estrese más, necesitará ejercicio que le devuelva a la calma. Y ahí entrarían las modalidades de yoga, pilates, de meditación guiada, pero para eso previamente tendremos que conocer de sus factores determinantes psicológicos y sociales. No es cuestión de decir: ah, no, José me ha dicho ahora que el yoga, el pilates es súper bueno para todos. No, no va así. Pero dentro de el ejercicio, el yoga, el pilates y todo lo que tenga que ver con relajación o bajar pulsaciones nos puede ser útil si consideramos que el paciente lo necesita, ¿vale? Luego, interesante también conocer todo lo que tenga que ver con su trabajo. Primero, por ya un factor puramente estructural y mecánico, porque si hablamos de un paciente que trabaja en una cadena de montaje y nos viene con una tendinopatía en el codo y resulta que está todo el día amartillando o haciendo movimientos repetitivos, pues es algo que tendremos que tener en cuenta de cara a pautar el ejercicio terapéutico, porque igual ya tiene suficientemente carga en el trabajo, que esto es algo muy importante a tener en cuenta. Cuando pautéis ejercicio terapéutico y monitoricéis la carga que vas a monitorizar no es solo la que él tenga en el ejercicio, también tendremos que monitorizar la que tenga en su día a día si queremos que influya en su dolor, como podría ser el caso de un mecánico que viene con una tendinopatía en el codo por hacer muchos movimientos repetitivos, o podría ser el caso del típico paciente oficinista
que está 3 horas delante del ordenador sin moverse. Pues ya sabes seguro que la mejor postura es la que menos dura y que ahí habrá que mover, pero tendrás que tener en cuenta su trabajo y su contexto laboral para hacer esas pautas de ejercicio. Y luego, lo que os he dicho con el estatus, factores que no podemos controlar. Pero hay un libro también que habla sobre el tema de la desigualdad, que os dejaré en la descripción, porque me acabo de acordar, que habla de que, por ejemplo, los empleados de empresas cuya relación salarial es menor a 1/3 con sus superiores son más felices en el trabajo que los empleados cuya relación con su jefe es mayor a 20, creo que era. Es decir, si el jefe de tu paciente cobra solo 3 veces más que él, pues es más probable que tu paciente no tenga burnout ni que tenga problemas en su trabajo que si su jefe trabaja y cobra 20 veces más que... O sea, trabaja no, cobra 20 veces más que él. Y eso, infelizmente, es algo que como fisios pues se sigue viendo mucho, porque nuestros sueldos por convenio son bajos de por sí y muchos propietarios de clínica deciden contratarnos por sueldo por convenio cuando ellos igual están facturando 5 veces más que tú, y eso frustra porque al final el que siente que está trabajando más y no está valorado es uno. Pues eso mismo que tú has sentido o que puede que tú hayas sentido si te encuentras en esa situación contigo mismo es algo que tenemos que tener en cuenta con nuestros pacientes, porque como esos factores sociales estén instaurados y sean causa o determinante de un problema, como no se hablen, como no se tengan en cuenta, no vamos a estar haciéndolo jerárquicamente importante. Y luego pues el tema de las bajas. Puede que hayan pacientes, especialmente si trabajas en un contexto de mutua, que lleguen a ti sin querer hacer ejercicio porque a ellos lo que les interesa es no trabajar. Pues puede pasar. Entonces, y para acabar, con los apuntes os dejaré un resumen de cómo llevaros todo esto a clínica. La visión general que quiero que saquéis de esta clase es que es erróneo señalar a los comportamientos personales como la causa de mala salud. Vivimos en una sociedad muy individualista y es un mensaje que además se potencia mucho desde redes sociales, de a ti no te va bien en la vida porque la culpa es tuya, porque no te levantas a las 5 de la mañana, porque no estudias más que el otro, porque no te alimentas bien, porque no haces ejercicio, y no es verdad. La disciplina, el esfuerzo es importante, pero la meritocracia en nuestra sociedad no existe, porque tú te puedes esforzar más que yo y yo ganar más que tú. Por lo tanto, tenemos que entender, aplicando esto a nuestros pacientes, que en contextos donde los factores psicosociales entren en juego, serán esos factores psicosociales los que determinen hacia dónde me llevo el ejercicio de forma mucho más importante que si no los hay. Y esto refuerza mucho más todavía el mensaje de rehabilitar con... O sea, rehabilitar no es entrenar a pacientes con dolor. Instagram. Uno de los casos más sorprendentes que yo he tenido que demuestran el poder de las palabras y de todo esto de los factores sociales de los que te acabo de hablar, me pasó cuando trabajaba para una mutua privada 2 años después de graduarme. Trabajaba de tarde y veía, pues como en una mutua, unos 15 pacientes en 4 horas, más o menos, donde básicamente los distribuía en sesiones de 20 minutos. Como 20 minutos no da para todo, cogí el hábito de utilizar la primera sesión de esas 10 que les solían dar solo para valorar y hacer la entrevista clínica. Y un día vino una mujer de unos 58-60 años que era administrativa y que le acababan de quitar la escayola del brazo después de 2 meses de inmovilización por una fractura de radio, si no recuerdo mal, y venía con muchísimo dolor. Además de tener mucho dolor, tenía una limitación funcional asociada de narices. Prácticamente no movía la muñeca. Y claro, venía
acojonadísima y no paraba de preguntarme si iba a poder volver a trabajar, que ella trabajaba mucho con ordenador y que su mayor miedo era no poder volver a trabajar, que el trauma y otros profesionales ya le habían dicho que igual no se recuperaba bien y que se fuera pensando dejar el trabajo por lo que pudiera pasar. Yo, a medida que le fui haciendo la entrevista y valoré los movimientos y fuerza de esa muñeca, le iba explicando que igual por el tiempo que había estado inmovilizada, necesitaría tiempo para estar al 100%, pero que no veía ninguna razón de peso en su historia clínica por la que pensar que no iba a volver a trabajar. Y no la traté, nada, simplemente la valoré. O sea, no le di ni mensajes para casa para que no fuera haciendo nada por su cuenta. Bueno, pues al día siguiente vino con muchísimo menos dolor y diciéndome que yo era un elegido, que no sabía qué tipo de aura podía tener, pero que había mejorado una barbaridad. No lo recuerdo bien, pero sé que me dijo algo relacionado con que si tenía poderes divinos. Y no sé qué factores realmente influyeron más, pero el hecho de aumentar su sensación de seguridad y que no viera peligrar un factor social como el laboral al que le daba tanta importancia, estoy convencido que fue uno de los mayores determinantes para modular ese dolor. Eso tampoco significa que ahora de repente el ámbito laboral vaya a ser lo que marque la diferencia en todos tus pacientes. Pero estos factores en algunos casos sí que pueden ser muy determinantes para la recuperación de una lesión y hay que tenerlos en cuenta. Este caso clínico, cuando lo cuento, todavía me sigue cabreando un poco, porque odio a la gente deshonesta o que me quiere llevar hacia algún sitio sin decírmelo claramente. Y también me pasó en la mutua. No siempre, pero un servicio de mutua suele tener unas condiciones bastante basura. Pero una de las cosas positivas que tiene es que ves casos de mil colores. Y esta vez hablamos de un policía nacional de unos 40 años que cuando iba en el coche le habían dado un golpe por detrás y producido el típico latigazo cervical. Venía simplemente con un dolor de cuello leve y tenía antecedentes de otras lesiones leves que se había tratado con anterioridad y en las que todo había ido bien. Entonces, mismo procedimiento que el caso anterior. Dediqué la primera sesión a valorarlo. Y los síntomas asociados a ese latigazo cervical, como puede ser el mareo, el dolor de cabeza o la sensación de rigidez en el cuello, eran negativos y son marcadores que pueden hacer que el pronóstico en un caso así sea peor o mejor. Y solo me dijo básicamente que tenía algo de dolor pero que no era muy preocupante, así que le comenté que lo lógico es que esa semana mejorara rápido y que como no había sido un golpe fuerte seguramente no haría falta ni que viniese las 10 sesiones que le habían pautado, que con 2 o 3 seguramente sería más que suficiente. Bueno, pues al día siguiente, por arte de magia, tenía todos los síntomas que le había preguntado y descrito el día anterior. Tras un latigazo, esto puede pasar, pero en este caso fue muy evidente que estaba fingiendo porque quería acabar las 10 sesiones. Si acabas las 10 sesiones, tienes más tiempo de baja y más tiempo que puedes estar cobrando sin trabajar. Así que me estaba mintiendo. De hecho, recuerdo que el hombre también tenía problemas de estómago jodidos y le comenté que le diera importancia al tema porque por aferencias podría tener que ver en esa modulación de su dolor cervical y que no era algo que simplemente por hábitos de vida tuviese que descuidar. Bueno, pues a los 3 días voy y me lo encuentro en el Burger King. Así que este paciente acabó siendo de los pocos que traté en la mutua, los que realmente traté al estilo mutua, con TENS, calorcito, 10 minutos y para casa. Porque soy de los que piensa que no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Así que era mejor redirigir esa energía hacia otro que sí que me fuera a valorar más. Para ir cerrando el módulo, sí que me voy a ir ahora a la parte bio, porque tienes que conocer las características de la lesión que vas a tratar. Pero creo que a veces nos venimos un poquito arriba con esto.
Algo que veo todavía en muchos compis y que pone de manifiesto que igual seguimos más anclados al modelo biomédico de lo que me gustaría, es el respeto y la importancia que le damos a los tiempos estandarizados de recuperación. Todos tenemos muy adentro o interiorizado el cuadro típico con los tiempos de recuperación a nivel histológico de cada tejido y se suele cumplir al dedillo. Pero la realidad clínica muchas veces suele ser muy diferente a lo que dicen estos cuadros. Creo que no hace falta que te repita la cantidad de variables que influyen en una recuperación. Y esto no quiere decir que estos cuadros no sean útiles. Son un muy buen marco de referencia porque, como ya sabes, pues un injerto de ligamento o un hueso necesitará más tiempo para volver a tener unas propiedades óptimas que un ligamento o un músculo levemente lesionado. Pero, por ejemplo, ya sabemos por tropecientos estudios que daño estructural no implica dolor. En mi experiencia son varios los casos de rotura total del ligamento peroneo astralino anterior del tobillo que me he encontrado por casualidad que no cursan con dolor ni inestabilidad en ese tobillo. No tiene por qué pasar siempre. Puede que te haya pasado lo mismo con pacientes con el supra roto sin hallazgos relevantes o con incluso gente que acaba haciendo vida normal sin operarse un cruzado de rodilla totalmente roto. Y por ejemplo, si nos vamos al músculo, uno de los últimos consensos de expertos publicados en lesión de musculatura isquiotibial vienen a sugerirnos que no se realice prueba de imagen como prueba para volver a la práctica deportiva o para ver el progreso de la recuperación, porque puede verse rotura a nivel macro y el músculo ser totalmente funcional. Sin embargo, esa prueba de imagen sí podría aumentar el catastrofismo, el miedo o cómo afronta la lesión ese paciente. Y si nos vamos al tendón, pues un poco más de lo mismo. Puedes encontrarte pacientes que en ecografía presentan un tendón que es un Cristo, que no duele, como puedes encontrarte tendones con un fuerte dolor e incapacidad funcional sin hallazgos a nivel macro en ese tendón a nivel de ecografía. Esta misma lectura podríamos hacerla también con las fases de curación. Por ejemplo, vamos a verlo en el ejemplo aplicado a los ligamentos del tobillo con la imagen que te dejo por aquí y en los apuntes. Y donde se nos suele decir que ni se nos ocurra hacer nada en la fase inflamatoria. Pues eso realmente depende, porque es cierto que habrá lesiones que igual es prudencial los primeros 2 o 3 días no hacer nada y dejar que la curación natural siga su curso. Pero también es cierto que en fases iniciales todo movimiento que sea tolerado no necesariamente tiene por qué inflamar más ni ser perjudicial ni joder la recuperación. Si mi paciente tiene el tobillo como una bota pero puede caminar sin dolor, ¿por qué no voy a dejar hacérselo? No os voy a hacer perder el tiempo leyendo unas tablas sobre biología a nivel de fases de recuperación que todavía a mí me cuestan entender. Os las dejaré también en los apuntes por si queréis profundizar. Pero es importante, o pretendo transmitir con esto, que a la hora de decidir si un paciente está para mover o no está para mover, o sobre sus tiempos de recuperación, no solo es importante lo que está pasando en la estructura o lo que nos dicen las tablas histológicas. Deberemos saber más sobre su funcionalidad y sobre su dolor. Y muy ligado a esto, conocer del contexto y de los factores determinantes de cada paciente. Te lo voy a ir enseñando en próximas clases. Aún así, a estas alturas ya tienes referencias para saber características sobre el tendón con la guía clínica que te dejé, sobre el músculo con la guía clínica que te dejé, sobre el ligamento cruzado anterior y además me he preocupado de enseñarte a cómo buscarlo si no te dejo referencias sobre cualquier lesión. Así que ante cualquier lesión, primero aprende sobre la lesión, sus características, su estructura, sí, pero cuidado con la importancia que le das a eso. Conocer tiempos de recuperación es importante. Primero porque a ti te va a servir para hacerte una idea
del tiempo que va a necesitar más o menos tu paciente fisioterapia, y eso te va a ayudar mucho a planificar el trabajo activo. Y segundo, porque es algo que tu paciente te va a preguntar en una primera sesión y vas a tener que saber cómo darle un pronóstico aproximado. Pero para ello, más que fijarte en las tablas que hacen referencia, pues eso, al tipo de tejido y demás que te enseñaba en la clase anterior, te aconsejo que te vayas a buscar la epidemiología recogida en la evidencia, y a poder ser la que sea en muestras que se asemejen al máximo a tu paciente, si es posible, evidentemente. Esto significa que si tienes un paciente deportista, pues busques evidencia hecha en deportistas; si tienes un paciente más clínico, pues busques evidencia en casos más clínicos. Por ejemplo, a mí el año pasado me llega un chico de 17 años con fractura traumática de tibia y peroné jugando al fútbol, que además intervienen quirúrgicamente. Tuve suerte de que el trauma estaba actualizado y no le puso ni escayola ni inmovilizó, y le permitió empezar la rehabilitación desde la primera semana. El tema es que yo dije, bueno, chico joven, todo a favor, fractura ósea que más o menos serán 1 o 2 meses, dije, yo creo que en 3 meses estará pisando campo. Pues error. Luego me fui a revisar la epidemiología y justo encontré un caso clínico de un jugador de la segunda división inglesa profesional con un contexto muy parecido al suyo, aunque con mejores herramientas de tratamiento, evidentemente, porque por ejemplo durante el proceso utilizaron una máquina Alter G para desgravitar la carrera y soportar menos corporal en esa carrera y hacer una mejor sobrecarga positiva. Pero el tema es que ese jugador se fue a los 9 meses de rehabilitación, es decir, no volvió a jugar hasta los 9 meses. Entonces dije, hostia, pues ahora ya sé que para este tipo de casos el plazo mínimo igual no son 3 meses. Si hay intervención, sobre todo, te vas a ir a los 8, 9, 10 meses en función de las variables de cada contexto y de cada persona, que es lo que va a hacer que tarde un poco más o un poco menos. Pues esta misma filosofía la podemos aplicar al resto de lesiones. Por ejemplo, un esguince traumático, salvo que sea muy grave o tenga muchos determinantes o venga como dolor crónico, no debería tardar más de un mes en recuperar. Una tendinopatía o una lesión muscular estará muy relacionada con la zona lesionada, el mecanismo lesional, determinantes de cada uno y demás. En las guías que os dejé en el primer módulo tenéis diferentes pronósticos o plazos orientativos en función de la zona y estructura lesionada. Y es que para hacer una pauta de ejercicio individualizada, ese primer pronóstico también debe ser individualizado en la medida de lo posible. Y para mí, de hecho, es una de las cosas más importantes, porque conocer de forma específica los plazos de cada lesión, de forma orientativa, ya sabes que pues habrán casos que se irán más o menos, te va a ayudar a saber hasta qué punto esa lesión está siguiendo los plazos normales o se está atascando. Y si notas que alguna vez alguna lesión en plazos se está atascando, tocará reevaluar lo que has hecho y ver si el plan de ejercicio aplicado en ese paciente no está llegando a la dosis óptima, o por contra nos estamos pasando y quizás eso esté repercutiendo en que avance según los plazos previstos. Y ahora vamos a meter una variable más en la ecuación. Vamos a hablar de dolor.